Si te llamas Ricardo o conoces a alguno, que sepas que tu nombre tiene una fuerza, bueno, una fuerza tremenda. Muchas, ¿sí? Significa gobernante fuerte o el que conduce con firmeza. Ujú. Es un nombre que evoca poder, ¿no? Liderazgo. Totalmente. Alguien que toma las riendas y marca el camino. Exacto. Pero la historia que vamos a desgranar hoy, extraída de un texto fascinante, le da una vuelta de tuerca radical a esa definición. Ajá. No vamos a hablar de poder externo, sino de lo que la propia fuente llama dirección interior. Y esa es la clave desde el segundo uno, me parece a mí. Porque dirección interior suena a algo muy moderno, ¿no? Sí, casi a mindfulness o a coaching del siglo XXI. Eso es. Pero lo sorprendente es que estamos usando este concepto para hablar de un noble inglés del siglo VIII. Y esto ya nos dice que la historia va a desafiar nuestras categorías. Claro. No va de gobernar un reino, sino de gobernarse a uno mismo. Exacto. Y esa es un poco la misión de este análisis. O sea, nos sumergimos en la vida de San Ricardo, pero no para contar una historia de santos al uso. No. Basándonos en este texto, queremos entender cómo un hombre cuya mayor empresa quedó pues inacabada, se convierte en un modelo de liderazgo. No fue un conquistador ni un gran fundador. Ni un teólogo, no. Fue esencialmente un padre y un peregrino. La pregunta que flota en el aire es, ¿cómo se lidera desde el aparente fracaso? ¿Cómo se gobierna sin llegar al destino? Es una pregunta que va totalmente a contracorriente de todo lo que entendemos por éxito. Y el texto nos da la primera pista para resolverla con una frase que es, bueno, un verdadero cambio de marco. ¿Cuál? Gobernó su vida orientándola hacia Dios. Ahí está. Toda la acción, todo el poder se vuelve hacia adentro. El dominio no es sobre un territorio, Claro. sino sobre la propia existencia. Y esa es la única soberanía que realmente importa en esta historia. Vale, pues vamos a esa historia. El texto nos sitúa en la Inglaterra del siglo VIII. Nos presenta a Ricardo. Y sinceramente, cuando lees noble del siglo VIII, la mente se va a castillos, a intrigas, batallas. A una serie de televisión, vamos. Totalmente. Pero el autor nos frena en seco. Nos dice, olvidaos de todo eso. La razón por la que recordamos a Ricardo no tiene nada que ver con sus conquistas o sus títulos. De hecho, el texto ni se molesta en detallar sus posesiones o su linaje. Es como una elipsis deliberada, ¿no? Sí, te está diciendo, lo importante no está ahí. No está ahí. Está en algo infinitamente más silencioso y, podríamos decir, más fundamental. Fue padre. Y aquí es donde la narrativa convencional de un héroe se desmorona. Por completo. En lugar de una crónica de sus hazañas, tenemos la historia de su paternidad. Y ojo, no fue solo un padre, fue el padre de San Gunibaldo y Santa Walburga. Es decir, Sus 3 hijos también fueron santos. es que el dato Esto ya no es una anécdota, es el centro del relato. es que es un dato estadísticamente asombroso incluso en el mundo de la geografía. No hablamos de un santo aislado, sino de una familia que se convierte en un foco de irradiación espiritual. Claro. Es como si el texto nos dijera que el principal reino que gobernó Ricardo fue su propio hogar y su mayor conquista, pues, el corazón de sus hijos. La santidad entendida no como un logro individual, sino como un legado que se cultiva. Y se transmite. Y claro, la pregunta inmediata es, ¿cómo? ¿Cuál era su secreto? ¿Qué hizo para forjar ese legado? Y el texto es muy directo. Nos da la clave de su método pedagógico en una frase que es dinamita pura. Dila. La fe se transmite caminándola. Es que esa frase debería estar grabada en la entrada de todas las facultades de educación. Es de una profundidad inmensa. Sí, ¿verdad? Lo que implica es que las convicciones profundas, los valores que de verdad marcan una vida, no se transmiten principalmente a través de discursos o de libros. Se contagian. Se contagian por el ejemplo vivido. Pero eso es increíblemente exigente, ¿no? Es mucho más fácil dar un sermón o escribir un manual sobre cómo vivir que sencillamente vivirlo de forma coherente delante de otros. Claro que sí. Requiere una vulnerabilidad y una constancia brutales. Desde luego. Es la diferencia entre dar un mapa y empezar a caminar. Ricardo no les dio a sus hijos un tratado sobre la fe, se puso en camino con ellos, invitándolos a seguirle. O sea, la fe no era algo de lo que se hablaba en su casa. No, Era algo que se hacía, era el aire que se respiraba. exacto. Y esto conecta con algo universal sobre la transmisión de valores, ¿no? Los hijos, los alumnos, los equipos. No aprenden tanto de lo que les decimos, sino de lo que nos ven hacer. Sobre todo en los momentos de dificultad. La coherencia es el lenguaje más elocuente. Y vaya si se puso a caminar. El momento decisivo de su vida, según nos cuenta el texto, es cuando toma una decisión radical.
emprender una peregrinación a Roma junto a sus hijos. Ajá. Pero me encanta cómo el autor se detiene aquí para ponernos en guardia. Subraya que aquello no era turismo espiritual. Para nada. Hoy tenemos una idea de la peregrinación casi romántica, ¿sabes? Con albergues, guías, aplicaciones para el móvil. Riesgo. Era más parecido a una expedición a lo desconocido que a un viaje organizado. Claro. No había mapas fiables, ni seguridad en los caminos. Estaban a merced de bandidos, de enfermedades. Las barreras del idioma. Dejar tu hogar para un viaje así era aceptar que, muy probablemente, no volverías. El texto lo define de una forma muy gráfica, como una entrega real, peligrosa, incierta. Para que entendamos la magnitud, nos da detalles concretos. Caminaron largos trayectos, dejaron atrás todas sus seguridades, su estatus, sus propiedades, todo. Y dependieron por completo de la hospitalidad de extraños. Era un acto de desprendimiento absoluto, una apuesta total. Y es justo ahí, en medio de ese acto de fe llevado al extremo, en esa entrega, donde la historia da un giro que lo cambia todo. Un giro que no es heroico. No es trágico. Durante el camino, al llegar a la ciudad de Lucca, en Italia, Ricardo enferma gravemente y muere. Es un momento brutal. Hay que pararse a imaginar la escena, ¿verdad? Imagina a sus hijos, quizá adolescentes o en la veintena, en mitad de un país extraño, Ujú. cuya lengua apenas balbucean. Su guía, su protector, su padre, acaba de morir. Y con él parece morir también el propósito de todo el viaje. No llegaron a Roma. Se acabó. El gran proyecto, el acto de fe que definía sus vidas, ha quedado inacabado. La desolación, el sentimiento de abandono, debieron de ser absolutos. Exacto. El líder del viaje ha caído. El destino es inalcanzable. Desde un punto de vista puramente narrativo, es el anticlímax perfecto. Es el momento en que cualquier observador externo diría, ¡qué pena! ¡Fracasaron! Y esto nos lanza de bruces contra la pregunta central de toda la historia. Una pregunta que, a mí, me sigue pareciendo muy incómoda. A ver, ¿cómo puede ser santo alguien cuyo principal proyecto de vida, su obra magna, queda truncada? Pensemos en los modelos que tenemos. Santos que fundan órdenes, que escriben obras que cambian el pensamiento. Claro. Ricardo, no. El texto lo reitera. No predicó grandes discursos, no fundó monasterios. Simplemente se puso en camino. Y no llegó. Sinceramente, según los estándares de nuestra cultura de la productividad, de los objetivos cumplidos, de los KPIs, es un suspenso. Es un suspenso en toda regla. Totalmente. Es la historia de un fracaso, si la medimos con la vara del éxito mundano. Y es justo aquí, donde el texto introduce un concepto precioso, una idea que lo resignifica todo. Ajá. Nos dice que su muerte no fue un final estéril, fue una semilla. La muerte que fecunda. Es una imagen potentísima. Pero, ¿qué significa realmente? ¿Cómo puede un final abrupto ser fecundo? Pues significa que el impacto de su vida no se mide por lo que él completó, sino por lo que su sacrificio desató en otros. En sus hijos. En sus hijos. Fueron testigos directos de su entrega hasta el último aliento. Vieron a un padre que lo apostó todo, que fue coherente hasta la muerte. Claro. Ese testimonio vivo, sellado con su sacrificio, se convierte en la tierra fértil de la que brotarán sus propias vocaciones. La fe de su padre, encarnada en ese viaje inacabado, se transforma en el motor imparable de sus vidas. Son ellos los que recogen el testigo. Exacto. Y lo llevarán mucho más lejos de lo que su padre jamás soñó, O sea que su muerte no fue el fin del camino. sino la inauguración de 3 nuevos caminos. Exactamente. Por eso la Iglesia, como señala el texto, lo reconoce como un santo peregrino. Y es una genialidad porque no lo canoniza por haber llegado. Sino por haberse puesto en marcha. Y por haber entregado la vida en el proceso, abriendo una senda para los demás. Es aquí donde el texto destila la idea central con una claridad meridiana. A ver, La santidad de San Ricardo no estuvo en llegar, sino en ponerse en camino. esa frase es para enmarcarla. Le da la vuelta a todo. La santidad o el éxito o el liderazgo no está en la medalla que te cuelgan al final. No. Está en la fidelidad y la entrega durante el trayecto. Y de esa idea, el texto extrae 3 enseñanzas que son un bálsamo para nuestra cultura de resultado inmediato. Primero, no toda misión se completa en vida. Hay proyectos que trascienden una biografía. Segundo, no todo fruto se ve de inmediato. La siembra puede ser larga y silenciosa. Y tercero, y esto es crucial para la idea del liderazgo, no todo líder brilla.
No todo líder necesita los focos. Ni el reconocimiento ni los aplausos. A veces el liderazgo más profundo, y cito de nuevo, consiste en preparar el camino para que otros lleguen más lejos. Es la antítesis del ego, ¿no? El objetivo no es tu propia gloria, sino la de los que vienen detrás. Es un liderazgo de servicio. Y esta idea de que el valor está en el proceso, en el camino, y no en la meta, choca frontalmente con cómo vivimos hoy, ¿no te parece? Totalmente. ¿Cómo se aplica esto a alguien que no está peregrinando a Roma, sino lidiando con la reunión de las 9 de la mañana? Pues el texto anticipa esa pregunta y se vuelve muy práctico. Nos interpela directamente, nos pone un espejo. Dice, quizá hoy tú también caminas, y nos pone ejemplos dolorosamente reales. Sí, habla de educar sin ver resultados inmediatos, algo que cualquier padre o maestro conoce íntimamente. Esa sensación de estar sembrando en un terreno que no sabe si dará fruto, o cuándo. O el segundo ejemplo que da, acompañar a alguien sin recibir reconocimiento. Pienso en tantos cuidadores, en amigos que sostienen a otros en silencio durante años. Claro, en profesionales que dedican su vida a causas invisibles. Es un trabajo anónimo, sin aplausos. Y el tercero, sembrar sin ver una cosecha visible. El trabajo del científico que dedica su vida a una investigación que quizás solo dará frutos décadas después. O el activista social que inicia un movimiento cuyos logros verán las generaciones futuras. Son situaciones nobles, pero que pueden generar una profunda frustración, ¿no? La sensación de estar trabajando en vano. Entonces, ¿qué les dice la historia de Ricardo a todas estas personas? ¿Qué consuelo ofrece? Les ofrece un mensaje silencioso pero muy potente. Les dice, tu fidelidad ya está dando fruto, aunque no lo veas. Aunque no lo veas. Esto es crucial. El valor no reside únicamente en el resultado final y tangible. El valor reside en el propio acto de fidelidad. En la constancia de seguir caminando, de seguir educando, de seguir acompañando. De seguir sembrando. Esa fidelidad, nos dice esta historia, ya es fecunda en sí misma. El fruto no es solo el resultado externo. El fruto es también la fortaleza, la resiliencia y la integridad que se forjan en ti mientras caminas. Me encanta cómo esto nos devuelve al punto de partida, a la idea del nombre. Ricardo, el que conduce con firmeza. Claro. Después de este viaje, la definición se ha llenado de matices. El texto lo explica muy bien al final. No siempre conduces llegando el primero o señalando el destino. A veces, conducir es simplemente sostener a otros en su propio camino. Qué bueno. Otras veces, conducir es saber dejarlos partir, darles la libertad para que inicien su propio viaje, como Ricardo hizo con sus hijos al morir. Su historia nos demuestra que un camino puede ser santo, un acto de liderazgo profundo, aunque no tenga aplausos. Es una redefinición completa del éxito, que lo desplaza del resultado al proceso, de lo visible a lo invisible, del yo al otro. El verdadero impacto no está en lo que construimos, sino en quienes inspiramos para que construyan. Al final, la historia de San Ricardo, tal como nos la presenta este texto, es una lección magistral sobre qué es el verdadero liderazgo. No se trata de completar todas las tareas o de alcanzar todos los destinos. Se trata de la valentía de empezar un camino, de inspirar a otros no con discursos, sino con nuestros propios pasos. Con el ejemplo. Y de la confianza profunda en que el proceso tiene valor en sí mismo, incluso cuando no vemos el final del trayecto. El texto, de hecho, se cierra con una frase contemplativa en latín, que es una joya, porque lo resume todo de una manera perfecta. Dice, «Memores tu, beatus qui iter aperit, et alios Deo commendat». Memores tu, recuerda esto. Y la traducción de la frase. Dichoso el que abre camino y confía a otros en manos de Dios. Es la síntesis definitiva. La felicidad, la dicha, no está en controlar el resultado, no está en llegar. Está en la doble acción de iniciar el movimiento, abrir el camino y luego, en un acto de humildad suprema, soltar el control, confiar. Encomendar. Encomendar a otros a un destino que ya no te pertenece. Y tras esta frase, el texto termina con una pequeña oración, que es casi un susurro. San Ricardo Peregrino, enséñanos a caminar sin miedo. Qué final tan potente. Y nos deja, creo, con una reflexión muy provocadora para llevarnos, pensando en esta idea de abrir camino, en la fecundidad de lo inacabado. ¿Qué viajes inacabados, propios o de personas que admiramos, podrían ser en realidad las semillas más fértiles para el futuro? Y sobre todo, ¿qué caminos estamos abriendo para otros, quizás sin siquiera darnos cuenta,
con nuestra simple y constante fidelidad en el día a día.